está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tiene que ser alguien que lleve la presencia de Dios. Bueno, qué hermoso es poder llegar nuevamente a reunirnos. Qué lindo es que estés de otro lado y que te prepares para compartir este programa junto a nosotros. ¿Sí? Estamos con una palabra de parte de Dios que viene directamente del cielo para tu vida y para tu familia, hablando del pueblo de Dios, la cultura del reino, lo que queremos compartirte a continuación, ¿no? Y felices de saber que desde Cardales es tierra de bendición, tierra de avivamiento, bueno, llegando allí donde quieras que te encuentres ahora. Así que no te apartes, compartí este tiempo con nosotros. Tenemos todo lo que Dios preparó para vos en este programa. Así que compartamos juntos esta hermosa palabra que viene de parte del cielo para tu vida y para tu familia. Comenzamos con nuestros nuevos horarios. Jueves y sábados, reuniones generales, 19:30 horas. Los domingos, 2 reuniones de poder y milagros, 10 y 19:30 horas. Te esperamos en Colectora Río Iguazú 705 de la Iglesia Exaltación de la Cruz a las Naciones. Qué hermosa adoración, ¿no? Tomen asiento. Nosotros somos Betel, Casa de Dios, Puerta del Cielo, venimos de San Pedro. Para mí es un honor estar en este lugar, ¿sí? Para traer una palabra que traiga refrigerio, una palabra que traiga gozo a nuestras vidas, ¿no? Y yo durante la prédica te voy a ir contando, tal vez paso por paso, lo que hemos pasado y lo que estamos pasando en San Pedro. Una tierra que cuando llegamos, ¿sí?, nos recibieron diciendo, este es el cementerio de pastores. Por supuesto que no lo tomamos, ¿no? Pero ahí llegamos en una casa de familia, ¿sí? Yo soy policía federal, estoy muy cerca trabajando acá en Campana, en la delegación de acá de Campana. Mi esposa Silvia Troncoso, ella oriunda de Pacheco, de Escobar, y yo soy arequero, pero a la vez estamos viviendo en Varadero, y la iglesia, sí, está en San Pedro. Allá donde no me imaginaba, nosotros éramos líderes en una iglesia acá en Campana, y no nos imaginábamos que lo que el Señor iba a hacer para con nosotros. En un momento el Señor nos lleva a un encuentro de hombres, de mujeres. No sé si ustedes también se manejan de esa forma. Gracias. Así que bueno, yo llevo a un compañero mío a un encuentro. Primeramente lo vamos a visitar un fin de semana allá a San Pedro, a la casa. Y no conocíamos a la esposa, nada, pero sí sabía yo lo que estaba sucediendo, ¿no? Estaban a punto de separarse, estaban pasando por un momento bastante malo. Ella enferma, y ahí la conoce a mi esposa, y al fin de semana siguiente ella quiere ir al encuentro. Cuando viene, él se encuentra con una mujer totalmente nueva. No solamente totalmente nueva, sino sana y salva. Algo tremendo estaba ocurriendo. Al fin de semana siguiente va él al encuentro de hombres, viene y le empieza a pedir perdón a toda la familia. Un hombre totalmente nuevo. 10 hermanos eran de familia, le empieza a pedir perdón a cada uno de ellos. Había algunos que hace 10 años que no se hablaba. Y cuando esta familia empieza a ver lo que empieza a suceder con él, empiezan a llegar, empezamos a comprar los muebles de un lado para el otro, empezamos a comprar sillas y el Espíritu Santo se empezaba a mover en cada reunión. Y así es como San Pedro empezó a crecer, y en un momento nuestros pastores en ese momento nos dijeron, se va a abrir una obra ya porque algo está ocurriendo en ese lugar. Así que nosotros nos pusimos contentos porque éramos líderes con mi esposa, ¿sí? No éramos pastores. Y dice, pero ustedes van a ser los encargados de ese lugar. ¡Wow! Gloria a Dios. Así que así como comenzamos en esa ciudad, en una casa de familia. Después de ahí pasamos un barrio
alquilamos un galpón, eran las paredes de chapa, el techo de chapa, imagínate. Hoy con este calor, wow. Así que corríamos un poquito la reunión para que sea un poquito más de tarde, ¿no? Pero ahí estaban los hermanos, con mucho amor, hermoseando ese lugar, pintando, cortinas, todo. Y así fue sucediendo como el Señor siguió trabajando. Y después de ahí pasamos a un club, alquilábamos ese club cada vez que teníamos reunión, el Club Banfield de San Pedro, y de ahí pasamos al centro de San Pedro. En ese momento tuvimos un fruto, ¿sí? Pero sentíamos que queríamos ir a un barrio, que el Señor nos iba a mandar a un barrio. Así que empezamos a ayunar, empezamos a orar, durante 1 año y medio o más estuvimos ahí, hasta que el Señor nos dio un barrio. Estamos en Hermano Indio, ese barrio que nos recibió con una balacera, nos recibió con mucha gente, ¿no?, perdida. Un barrio donde el Señor nos dijo, vas a ir de conquista en conquista, ¿sí? Muchas personas tal vez pegaron la vuelta, ¿sí?, por el miedo de lo que era ese lugar. Pero ahí estuvimos nosotros. Ofrendamos nuestro coche, pues se pudo comprar un lugar y ahí estamos edificando hoy en día ese lugar. Pero el Señor empezó a cambiar, fue algo tremendo, ¿no? Hoy en día cuando nosotros llegamos, las personas querían vender su hogar, es más, la regalaban y hasta permutaban por otros barrios, por otro lugar, por lo que estaba sucediendo. Pero hoy te puedo decir que están mejorando sus casas, ya no la quieren vender, tenemos testimonio de lo que Dios está haciendo en ese lugar, sanidades, liberación, ¿sí? Un lugar tal vez pobre, tal vez de personas muy sufridas, mujeres abusadas, golpeadas, hombres con problemas de droga, pero el Señor está haciendo algo tremendo, amén. Ya el Señor se está haciendo sentir en este tiempo. Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, ahí en Hechos 26:14, cuando lo hayas encontrado, un fuerte amén. Gloria a Dios. ¿Lo encontraron? Amén, gloria a Dios. Dice 26:14, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra. Ahí se le estaba apareciendo el Señor a Saulo, que después fue Pablo, ¿no? Este hombre que los perseguía, los mataba a los cristianos. De ahí quiero que vayamos a un poco más adelante, a 27:13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón, y siendo arrastada arrebastada, la nave, y no pudiendo poner proa el viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Cuántas veces, sí, nosotros cuando comenzamos en ese lugar, como yo te contaba, muchos dijeron, no,
No, Fabián, a ese lugar no podemos entrar ni en bicicleta. A ese lugar no podemos ir porque nos van a robar todo. Había testimonio de personas que me contaban, ¿no?, que habían ido y habían quedado en medio de la balacera y ni la policía quería hacer nada en ese momento. Era tierra de nadie. ¿Cuántos de nosotros sentimos en algún momento, ¿no?, que estamos totalmente navegando en la nada? Dice, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner por proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y un poco más adelante, en el 27-20, dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ese barrio ya había perdido toda esperanza. Cuando habíamos llegado, las personas, ¿sí?, no te miraban a la cara. Las personas se sentían menos. Decían, acá, en este barrio vamos a morir. Así, lo que está sucediendo. No tenían totalmente esperanza. Habían totalmente perdido la esperanza. ¿Sí? Había testimonios de hombres y de mujeres que nos contaban y me decían particularmente, han venido iglesias y han pegado la vuelta. Lo que ha sucedido en este lugar los ha hecho pegar la vuelta. Pero yo tenía una palabra que decía, vas a ir conquistando, ¿sí? Vas a ir conquistando y vas a ir cada vez más adentro y tal vez vas a pasar por situaciones, pero vas a ir conquistando y teniendo, ¿sí?, teniendo la batalla ganada. Así que ahí estuvimos. Un hombre de Rosario, un hombre que no conocíamos, ahí estábamos en el centro, vino y me dijo esa palabra, ¿sí? Me sorprendió y la tomé. Después, al tiempo, fui viendo, ¿no?, que la conquista fue sucediendo. Fuimos conquistando esos corazones, esas mujeres que habían sido abusadas, golpeadas, que no sabían ni quién eran sus padres. Esos niños que vos andabas caminando por la calle y los veías totalmente descalzos, desnudos. Porque si vos vas y decís San Pedro, San Pedro tiene una costa hermosa. San Pedro, la ciudad de la naranja, del durazno. Pero a los alrededores nadie va. Yo te cuento que tenés varios barrios complicados, ¿sí? El más complicado en un tiempo era hermano indio. Nosotros hemos estado predicando en casi todos los barrios con una plataforma, íbamos, chantábamos la plataforma ahí y ahí predicábamos. Y veíamos todo lo que estaba sucediendo y nos contaban que había muertos todos los fines de semana, que paraba una moto y a la balacera ahí y siempre había un muerto. Tal vez no salen los noticieros en esta zona, pero eso es lo que está sucediendo en muchos lugares. Y tal vez en San Pedro en un tiempo estaba sucediendo eso. No había ley, no había nada, y menos en ese lugar. Y te sigo llevando en la palabra de Dios un poco más adelante, dice el 27-22, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Decí buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Eso le decía Pablo a esa gente que iba con él, en la nave. Buen ánimo. Era una de las palabras que siempre nosotros estamos ahí y que el Señor me dice buen ánimo. Y hoy el Señor trae una palabra en la cual yo sé que va a traer un refrigerio y que es el momento oportuno en este. Buen ánimo, decirle que tenés al lado buen ánimo. Ahí estaba Pablo en medio de la tormenta, pasando, ¿sí?, por ese mar. Me lo puedo imaginar, que ya habían perdido el timón, que ya no tenían dónde iban a ir a parar. ¿Sí? Estaban totalmente perdidos. Dice que en ningún momento pensaron en matar, porque te cuento que Pablo en ese lugar no era el mejor visto, no era el pastor, ¿sí?, el que todos iban a buscar. Pablo iba preso en ese barco. Pablo lo llevaban a Roma y Pablo tenía una palabra. Pablo tenía una palabra como la que nosotros tenemos, como una palabra rema que vos te tenés que agarrar cada día.
Pablo tenía una palabra de parte de Dios y le dice, vos tenés que ir a llevar la palabra a Roma. Y él se agarró de esa palabra. Y yo pienso que vino la tormenta y empezó a destruir la nave. Y en un momento dice que tanto temor había en ese barco que esa gente pensó a matar a todos los presos, a todos los cautivos que llevaban en ese momento. Y uno de esos era Pablo. Pero Pablo había tocado el corazón, ¿sí?, de un centurión, de uno de los que iba con él en ese lugar. Pablo, por medio de Dios, había hablado de la palabra de Dios y había tocado a ese centurión. Así que el centurión fue uno de los que habló para defender, ¿sí?, lo que iban a hacer. Y ahí viene la palabra, dice, porque esta noche he estado conmigo. Y le decía a Pablo que nadie iba a morir en ese lugar. En el 24, más adelante, dice, diciendo Pablo, no temas, decirle que tenés al lado, no temas, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Dice, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Decí de nuevo, buen ánimo. Porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Dice, con todos es necesario que demos en alguna isla. Y ahí iban, naufragando, tirando palabra de fe. Tal vez hoy estás ahí sentado, tal vez estás pasando por muchas de las cosas como las que hemos pasado nosotros. Hemos estado en medio de la tormenta, en medio del naufragio. Tal vez en momento hemos ido a la iglesia y hemos estado solo con mi esposa, pero pasábamos un video y Dios nos hablaba. Y ahí venía la palabra de Dios. Y salíamos los dos, así, solo, en ese lugar, pero salíamos los dos revolcados, llenos de tierra. Dios nos ministraba de una forma tremenda. Por eso Dios tiene un propósito. Y Dios tenía un propósito con Pablo. Y Dios tiene un propósito con vos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Dios tiene un propósito con vos. Y hoy te está diciendo, como primera medida, tenés que tener buen ánimo. Porque viene algo tremendo para ustedes. Viene algo tremendo para Cardales. Viene algo tremendo para esta hermosa iglesia. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ahí estaba Pablo, naufragando. Estaba recibiendo palabra de Dios. De que era necesario que tenía que ir a Creta. Era necesario que tenía que ir hacia más adelante. Era necesario que tenía que ir a Roma. Era necesario que él tenía que estar frente al César. Así que él estaba tomado de esa palabra. Yo me tomé de esta palabra, ¿sí? Y cada día que me levanto, cuando estoy ahí medio desanimado, leo Deuteronomio y veo que Dios va por delante mío abriendo camino. Que Él se levanta conmigo y cada vez que yo me levanto, le doy gracias a Dios por lo que Él va a hacer conmigo. Y Él me bendice cada día. Él me bendice. Los cielos abiertos se abren cuando vos abrís tu corazón y se lo entregás a Él. Nosotros entregamos todo por esa tierra, por ese lugar que Dios nos mandó. La palabra de Dios dice que la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Nadie la puede cerrar, y menos un hombre. Así que si recibíamos palabra que era un cementerio de pastores, no había palabra de un ser humano que a mí me iba a parar. Sí que pasamos por soledad, sí que pasamos por desánimos, tal vez por divisiones, pero cada día que estábamos por pasar algo, Dios nos hablaba. Nos ministraba antes que sucediera esa situación. Así que ahí estábamos. Como esta situación mandó un hombre que tal vez yo no conocía. No sé si era profeta, pero vino una palabra de parte de Dios. Pablo estaba en ese barco y vino una palabra de parte de Dios. ¿Sí? Una palabra que le decía, todos se van a salvar. Tal vez lo que se va a destruir va a ser esta barca. Tal vez tenemos que destruir dentro de nosotros muchas actitudes. Tenemos que romper con estructuras,
para dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar en nuestra vida. Tal vez al Espíritu Santo lo tenemos como una charla a veces en un encuentro. Tal vez lo tenemos, ¿sí? Y lo ponemos de segundo. Pero el Espíritu Santo, este es el tiempo del Espíritu Santo, hermano. Este es el tiempo en que el Espíritu Santo se va a empezar a manifestar. Este es el tiempo en que muchas iglesias se están rompiendo estructuras. Este es el tiempo en que el Espíritu Santo empieza a hacer milagros, que cosas tremendas empiezan a ocurrir. Pero en el momento en que vos das un paso de fe, en el momento en que como nosotros estamos frente a una tormenta, ¿sí? Pero teníamos una palabra. Frente a una balacera, pero teníamos una palabra. En un momento yo estaba trabajando, mi esposa estaba sola en ese lugar, me llama y me dice, Fabián, acá están cayendo los perdigones en el techo. Pero teníamos una palabra. Habíamos tomado una palabra, ¿sí? Y tal vez veíamos cómo las personas venían desalentadas por lo que estaba sucediendo, pero hoy están gozosas, hoy están saltando, hoy están viendo cómo sus esposos que estaban en la droga totalmente perdidos, están ahí dentro, están buscando de la palabra de Dios, están ahí dentro totalmente siendo transformados. Y no fue nuestras fuerzas, ¿sí? No fue nuestro dinero, no fue nada que vos te puedas imaginar, fue el Espíritu Santo. Momento de oración, momento de ayuno, momento en que el ayuno cambia de dirección, toda circunstancia. Te lo digo porque a mí me ha pasado. No solamente en el ministerio, sino en mi vida personal. ¿Cuántas veces Dios me ha librado? ¿Sí? En un momento de ayuno. En un momento en que Él ha entregado ese día y Dios ha cambiado el curso de mi vida. Gloria a Dios. Te sigo leyendo más adelante y dice el 27:41. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. Y la proa hincada quedó inmóvil, dice la palabra de Dios, y la popa se abría con la violencia del mar. ¡Plaf! Se rompió el barco, agarró una parte para un lado, una parte para el otro. ¿Sí? Todos al agua en ese momento. Dice, y entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Y mandando que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a la tierra. Y dice el 44, y los demás parte en tablas, partes en cosas de nave. Y así aconteció que todos, decí que todos, se salvaron. Dice que algunos, dice que todos se salvaron. Todos se salvaron. Ahí estaba la palabra de Dios, tomando ese control. Saliendo a tierra, todos se salvaron. Dice el 28, y estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y que los naturales no trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, le echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¡Wow! Te puedes imaginar cómo habrán estado los naturales, los indios de ese lugar. Lo vieron ahí, dijeron, todavía que se salvó de esto, decían, y de paso lo manotea, una víbora ahí, este es el tiempo en que este pasa para otra vida. Estaban diciendo, decían que era homicida, a quien escapado del mar, la justicia no dejaba ir. Pero él, sacudiendo a la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Vos fíjate, de un momento creían que era lo peor y de pronto decían que era un dios. De un momento, ¿cuántos? Y tal vez me quiero dejar llevar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros, no, cuando llegamos al Señor,
vemos que Dios empieza a hacer milagros en nosotros, que te saca de la depresión. Tal vez llegaste a Dios siendo alcohólico, con algún vicio, en la droga. Tal vez llegaste al Señor totalmente perdido, tu familia perdida, a punto de divorciarte. Y llega el Señor y viene a tu vida y te liberta y empieza a hacer cosas en vos. Empieza a sanarte, tal vez enfermedades. Bueno, llegamos al fin, ¿no? Pero si te quedaste con deseos de seguir escuchando, seguir conociendo, bueno, como ves al pie de la pantalla, allí está nuestra dirección, está nuestros números de teléfono. Realmente tenemos interés en conocerte, en poder hablarte y profundizar, el conocimiento de Dios para tu vida, ¿no? Ser pueblo de Dios, ser hijo de Dios tiene beneficios que realmente te van a sorprender. Los beneficios, el primer beneficio, y como lo decía el mensaje, es el beneficio eterno, ¿no? De tener vida eterna en Cristo Jesús. Pero queremos alentarte a que puedas acercarte a una de nuestras reuniones, puedas compartir con nosotros un tiempo de palabra, un tiempo de bendición, y que también nos puedas seguir a través de FM El Cambio 96.9 y todas las formas que te dimos a través de allí al pie de la pantalla. Has podido tomar quizás nota y podernos seguir y puedas seguir creciendo tu fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios, y de eso se trata cada vez que salimos aquí a través del Canal 4, es para hacer que tu fe pueda crecer al punto de que puedas disfrutar los beneficios del reino. Así que Dios te bendiga y te esperamos, y como siempre decimos, Cardales, tierra de bendición, tierra de avivamiento. Dios te está diciendo, levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tienes que ser alguien que lleve la presencia de Dios.